Seguimos. Cambié un par de cosas. Ahora nuestra primera señal es PCH PowerOp. Ya sabemos que antes de todo eso tenemos todas las fuentes funcionando normalmente, menos VCore. Después ya tenemos SPI, Clock, SBID y lo que le agregué al final, LPC y SMB EEPROM RAM. ¿Por qué? Recuerden de los otros videos, en el momento que empieza la transferencia de datos, empieza a trabajar el equipo, el CPU va a pedir la información a la BIOS. Una de las informaciones que le va a solicitar el CPU es: ¿qué memoria hay ahí? ¿Hay memoria? ¿Tengo memoria? Entonces, nuestra placa va a leer la EEPROM de la memoria RAM, va a leer el contenido, ¿no? El de la SPD, para poder determinar, primero, si es una memoria que sirve en este sistema, para determinar que está presente, que sirve en este sistema, y para poder tener información como para poder decirle a CPU: CPU, está la memoria, es una memoria tal, trabaja de tal forma, ustedes van a hablar en tal idioma, el idioma es la frecuencia. Entonces ya le pasa todas las informaciones, corrobora que es una memoria que sirve para el trabajo y le pasa todas las informaciones al CPU para que puedan empezar a comunicarse entre ellos. O sea, nosotros vamos a seguir la secuencia de arranque, vamos a empezar a ver transferencia de datos y vamos a empezar a ver ese momento donde el CPU ya empieza a recibir esa información que va a hacer con que empiece a almacenar datos en la memoria RAM. Empecemos, ya tenemos el equipo conectado, RAM, presionamos el botón de Power, Stop, solo una corrección, que esto todavía está con el... ¿Recuerdan del otro video, no? Dejé el Power Good del VCore conectado a Ground, que es lo que ocurre, lo que ya vieron en el video anterior. Vamos de nuevo. Nuevamente. Run. Presiono el botón de encendido. Empieza a trabajar el equipo. Ahí sí, está transfiriendo datos, está trabajando, está trabajando. Va a dar imagen. Dio imagen. Stop. Saco la fuente. Revisamos qué es lo que pudimos encontrar. Bien. Primeramente, también vale aclarar que estos detalles, como por ejemplo estas líneas que aparecieron aquí, ¿no? Esto posiblemente sea un falso contacto en algún cable, algún detalle. Siempre que ustedes vean algo relativamente sospechoso, prueben 1, 2, 3 veces para ver si se repite o no. Y también lo que pueden hacer es corroborarlo con el osciloscopio, que eso es mejor aún. Ya vamos a ver ejemplos de corroborar este tipo de cosas, este tipo de información con el osciloscopio. Pero la base, lo que nos va a servir, ¿no?, para conocer la secuencia de arranque, está acá. Listo. Esto a mí no me sirve, digamos. Yo quiero empezar acá. Acá empieza mi análisis. PCH PowerOp, lectura de BIOS, Clock, SBID. Tengo VCore PowerGood, tengo PCH PowerGood. Sube Sys PowerGood. Cuando sube Sys PowerGood, obviamente va a subir Platform Reset. Platform Reset. Después que tengamos Platform Reset, vamos a empezar a tener transferencia de datos. Vamos a tener LPC, comunicación LPC. Acá está la transferencia de datos que vamos a tener. Una vez que tengamos esta transferencia de datos, lo que va a ocurrir es que los datos, la secuencia de arranque que está contenida en mi BIOS y le está diciendo, bueno, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Una de las informaciones que le va a dar mi BIOS a mi placa es pulso en Platform Reset. Y debido a esta programación vamos a tener este pulso. Tenemos este pulso que va a ser un pequeño reset para seguir con la secuencia. Después de este pulso, fíjense que durante este pulso se corta lo que es la transferencia LPC y después vuelve a trabajar de nuevo. Y la secuencia de arranque sigue, sigue, sigue. Por ahora no estamos utilizando memoria RAM. Presten atención cuánto trabajamos, a qué tan lejos llegamos, todas las fuentes activas
activas, y la BIOS leyendo datos, y los clocks trabajando, y el protocolo SBID del CPU ya trabajando, y transferencia de datos por el LPC, todo esto está vivo, y ni siquiera empezamos a utilizar la RAM. Esta es la secuencia de arranque de una computadora. Esto sirve tanto como para computadoras portátiles como de escritorio también. Esta es la base de cómo funciona una computadora, que eso es lo más importante, creo que para nosotros, ¿no? En este momento lo más importante es entender, más que cómo funciona una fuente o un transistor o un circuito, todo eso se supone que ya lo sabemos en este punto, ya lo tenemos en claro. Y entender mejor una fuente o un detalle no nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar ahora, de acá en adelante, para que podamos seguir avanzando, superándonos, es saber esto, saber cómo funciona una computadora. Después que la secuencia de arranque sigue, va a llegar un momento, después de este reset, sigue transfiriendo datos, hasta que va a llegar un momento donde va a pedir los datos de mi memoria RAM. Acá está mi placa leyendo la memoria RAM diciendo: hey, ¿hay alguien ahí? Y la memoria RAM contesta, porque miren la cantidad de datos que hay. ¿Hay alguien ahí? Sí, acá estoy, mirá, todos los datos que transfiere. Después de eso la secuencia de arranque sigue y se siguen transfiriendo datos. Yo acá voy a achicar un poquito, pero se siguen transfiriendo datos. Volvemos a tener datos en lo que es el EPC, seguimos teniendo datos en lo que es el LPC. Llega un momento de la secuencia de arranque donde mi SBID se dispara. La cantidad de datos que se transfiere por SBID es muy grande en esta arquitectura. Bien, seguimos teniendo datos por LPC, se me dispara lo que es el SBID, empieza a transferir mucha información. Y otro hecho muy importante, la BIOS sigue leyendo, obvio, la BIOS está acá arriba, sigue leyendo, sigue transfiriendo datos, la BIOS sigue estando la comunicación desde allá de arriba del puente, del procesador, bajando, llega la BIOS, tenemos el bus LPC trabajando, o sea, el trabajo viene desde allá arriba, desde nuestro procesador, baja hasta el bus LPC, que es la parte más baja, digamos, ¿no? Que llega hasta ahí, hasta mi EC. Y después sube de nuevo. La información fluye por todo ese camino, haciendo la secuencia de arranque del equipo. Y ahí son los puntos donde podemos ir poniendo nuestro osciloscopio para ver que el equipo está vivo. El equipo está vivo. Después, seguimos transfiriendo datos por LPC. Seguimos teniendo protocolo SBID. Durante un momento, el clock LPC PCI se frena, empieza a cambiar de ritmo, se frena, hasta que después vuelve a estabilizarse y más o menos en este punto empieza a mostrar imagen el equipo. Otro dato importante que podemos ver acá es que por este mismo bus circulan más informaciones. Acá ya tenemos la información, ya tenemos datos que identifican mi RAM, pero por acá mismo vamos a volver a tener más datos. Entonces esto es algo que lo podemos medir en, digamos, en dos pasos. Vamos a tener datos y debemos, si está todo bien, debemos tener más datos y más datos. Con esto ya están armando una secuencia de arranque. ¿Qué ejemplo les puedo dar acá? Algo muy repetitivo, algo que ocurre mucho, es cuando llegamos a este punto de llegar a leer mi memoria RAM y el equipo empieza a trabajar, el CPU empieza a trabajar, empieza a tener clock, empieza a darle clock a la RAM, empieza a haber transferencia de datos con la RAM. Ya cuando llegamos, digamos, por dar un ejemplo, por acá más o menos en la secuencia de arranque, lo más normal, si el equipo no muestra imagen, es tener una corrupción de BIOS. Esto es lo más normal. ¿Cómo detecté la corrupción de BIOS? Detecté la corrupción de BIOS porque si yo llego hasta este punto, mi secuencia de inicio, como les comenté en el video que se explica lo que es la EEPROM de la RAM, ¿no? La SPD,
Como les comenté, si llegamos hasta este punto, estamos muy avanzados en la secuencia de arranque. Ya estamos en una parte bastante adelante. Lo único que queda, o sea, el equipo ya está funcionando. ¿Qué es lo que no funciona acá? Hombre, pero si tenemos PCH PowerOak, tenemos todas las fuentes, menos Vcore. Bien. Tenemos la lectura de la BIOS. Mi CPU empezó a trabajar, empezó a leer datos de mi BIOS. Tenemos los clocks. Mi generador de clock anda. Bien, anda. SBID, tenemos SBID, entonces eso quiere decir que mi Vcore y mi CPU se están comunicando y otra parte más de mi CPU también están dando. Obviamente estos son SysPowerGood y eso son... SysPowerGood es un ok, digamos, para que nos genere un Platform Reset. Y una vez que tenemos el Platform Reset, sabemos que después tenemos el EPC. Entonces, cuando tenemos el EPC, ya es mi procesador de allá arriba, que ya tiene todas las fuentes funcionando de manera estable. Perfectas. Los clocks, perfecto. Todo está perfecto para que el procesador empiece a trabajar. Y el procesador empieza a trabajar. Y empieza a transferir datos. Datos bajan, datos suben, datos bajan, datos suben. Todo esto es datos que van y vienen. Entonces, miren todo lo que ya está haciendo mi procesador. Mi procesador, mi placa ya tiene todas las fuentes bien, todos los clocks bien, y ya está transfiriendo datos de un lado para otro. Está trabajando. ¿Cuál es la próxima etapa? La lectura de mi BIOS llega a un punto que me genera un pulso en el Platform Reset. La secuencia de inicio todavía, o sea, ya llegamos a un punto donde la placa empieza a interpretar las informaciones que están en la BIOS y empieza a seguir órdenes para seguir arrancando aún más. Esto está funcionando. Platform Reset viene del CPU. El CPU no solo subió Platform Reset, sino que interpretó informaciones para generar un pulso. Él está vivo, trabajando y ya hasta está siguiendo órdenes. Está siguiendo muchas órdenes. Y seguimos transfiriendo datos hasta que le transferimos la información de nuestra memoria RAM. En este punto ya el procesador va a empezar a trabajar transfiriendo, comunicándose con la RAM. Ya se está comunicando con todo el mundo. Ya tenemos el EPC, BIOS, todo. El procesador ya está hablando con todo el mundo, cumpliendo órdenes, trabajando, transfiriendo datos y activando hasta el último de sus sectores, poco a poco, por medio de la memoria RAM, ¿no? Que la memoria RAM nos permite seguir con el arranque, generar el clock de la memoria RAM, poner en marcha el controlador de memoria, empezar a transferir datos con la memoria y pasar a próximas etapas del arranque. Entonces sigue, miren todo lo que está haciendo nuestro procesador. Este es el ejemplo claro, típico de un equipo que puede tener un problema de BIOS, porque están dando. Si no es un problema de BIOS, otra cosa que te recomendaría, como dije en el otro video, es verificar la pantalla, verificar el flex, verificar otras cosas, porque esto en sí está en una secuencia muy avanzada. No quiere decir que no tengas un problema en el procesador, pero la posibilidad, si llegas a este punto, de tener un problema en el procesador, cuando llegas a este punto, es muy baja. Es todavía posible, pero es baja. Punto positivo. ¿De dónde sacamos esto? Esta información, sacas tapita de abajo de la notebook, pones osciloscopio, listo. Básicamente ya puedes cantar, ya puedes gritar BIOS, mídanlo, pruébenlo y van a ver que es así. Todas las, por ejemplo, calculo que habrán visto los que ya están en esto hace un tiempo, equipos como la Samsung NP300. La NP300 es un equipo donde muchas fallaron por BIOS. Les aseguro que 100% de la Samsung NP300 tenían esta transferencia de datos, ya indicándome que la máquina estaba en perfecto estado. ¿Qué otro equipo les puedo nombrar? En realidad, All-in-One, por ejemplo.
All-in-One HP Omni 310, placa WJ5. Todo esto no está anotado, lo estoy sacando de memoria. Dicho y hecho. Equipo. Enciende sin video. Esto está presente. Programas la BIOS y arranca. Y hay gente que se pone a hacerle revaling al PCH. Hay gente que se pone, debe ser el procesador, sale a conseguir otro. Le dice esto, sabes que es BIOS. Le pusiste una BIOS, no anduvo. Bienvenido al club. A esta máquina que yo menciono, la WJ5, no fueron tantas, pero la primera no funcionó, la segunda recién funcionó. Hay un montón de BIOS podridas en internet. Entonces, probá otra. Si no anda, probá otra, porque tu equipo quiere arrancar. Siguiendo, podemos ver que el LPC sigue transfiriendo datos. Podemos ver después que el SBID se dispara. Podemos ver después que el clock empieza a quedarse de manera intermitente. Podemos ver que al mismo tiempo que el clock se pone un poco intermitente, volvemos a tener datos circulando en esta línea. Y después ya el clock se estabiliza y tenemos video aproximadamente aquí. También les comento que si un equipo, ustedes miden en el slot de RAM, este punto lo tienen, ya les dije que posiblemente sea un problema de BIOS. Si sigue y ustedes llegan a ver esta segunda transferencia de datos, tu equipo está andando, compañero. Fíjate la pantalla. Hasta ahora, ¿es posible que sea otra cosa? Sí, es posible. Estamos hablando de un procesador, estamos hablando de una placa con 3000 componentes y estamos hablando 3000 componentes, 7 láminas, 8 láminas. Estamos hablando de algo que puede tener cantidad de cosas rarísimas, ¿no? Podemos tener una resistencia salida del lugar por otro técnico que la tocó, podemos tener un daño interno, podemos tener un terminal fallando, un falso contacto, lo que sea, ¿no? Pero equipos que tienen esta segunda transferencia de datos, yo muchas veces, equipos que no estaban dando video, he determinado que estaban dando video por esta segunda transferencia de datos. Hemos detectado equipos después de un procedimiento, después de lo que sea, no sé, un flasheo de BIOS, por ejemplo. Flasheás la BIOS, tenés esta transferencia de datos primera en el SMB. Flasheás la BIOS, cambia el síntoma, ahora tenés esta primera y ya tenés esta segunda, pero el equipo no da imagen. Nos pasó con una Lenovo hace poco tiempo. ¿Qué era? Pantalla. Dicho y hecho, pantalla. Se sacó la pantalla, se puso otra y anduvo. ¿Era solo pantalla desde el inicio? No, imposible. No puede haber sido solo pantalla desde el inicio, porque yo solo tenía esta transferencia de datos, y te lo aseguro, solo tenía esta transferencia de datos. Pero existe la posibilidad siempre que haya ido a algún otro lado, haya pasado algo, esas cosas raras, y después que le programamos la BIOS, empezamos a tener esta. Cambiamos pantalla y empezamos a tener video. Entonces, esto es prácticamente ya una señal de estoy vivo. Esto es una señal de estoy vivo y esto es una señal ya prácticamente de doy video. Ya estamos en una parte muy avanzada de la secuencia de arranque. Pero también pueden ustedes mismos desarrollar nuevas pruebas, nuevos puntos. A mí me encanta este punto porque puedo diagnosticar un equipo sin desarmarlo. Pero ustedes también, basados por ejemplo en esta alteración del clock, ya pueden desarrollar otro punto estándar, porque saben que este clock es solo tenés que encontrar el pinout del EC o cualquier otro diagrama que use el mismo EC, porque el clock LPC PCI no es programable. Este terminal de clock LPC del EC, de ningún EC, es programable, son fijos. Entonces, yo tengo una placa Samsung, yo puedo buscar el diagrama de una Sony que use el mismo EC, encontrar cuál es el terminal LPC y medir este clock. Y por medio de esta intermitencia que hace y después se estabiliza, también puedo definir un punto de testeo. Otro punto de testeo en un Haswell sería que el SBID tiene muy poca transferencia de datos hasta que empieza a estabilizar, hasta que empieza a transferir datos a lo loco. Empieza a transferir una cantidad de datos inmensa y no para más. Sigue
da video la máquina y lo que es SBID sigue transfiriendo datos, los clocks siguen y acá ya más o menos el equipo ya está mostrando imagen. Entonces esto hasta lo podríamos llamarlo de detector de BIOS dañada. Quien acompaña los posteos que yo a veces hago en algún grupo en internet ha leído casos que yo he tenido bajando BIOS de algunas páginas que lamentablemente tienen una calidad horrible, o a veces no es que la BIOS esté corrupta, sino que la BIOS no es la ideal para esa versión de esa placa y no muestra imagen. Y algunos quizás han leído sobre las odiseas de equipos que he tenido que reprogramar, 3 BIOS, 4, 5 BIOS he reprogramado hasta que el equipo mostró imagen. Quizás hasta el día de hoy algunos de ustedes decían, pero es un terco, se pone a reprogramar una tras de otra, es capaz de estar medio día. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que el equipo está vivo, yo tengo un motivo. Acá es como si el equipo me dice, Cristian, reprogramame. Y si el equipo me dice, Cristian, reprogramame, yo la reprogramo todas las veces que quiera. Así funciona. Repito, puede ocurrir que lamentablemente lleguemos hasta este punto, lleguemos un poco más adelante y sigamos teniendo algún problema. Pero la posibilidad es muy baja. Si realmente les ocurre, es algo que estaría muy lindo analizarlo a fondo, compartirlo, analizarlo entre todos, porque la posibilidad que cuando llegamos a tener esta transferencia de datos y sigue la secuencia de arranque y no sea un problema de BIOS y no sea un problema de pantalla y no sea algún problema, alguna cosa rara, ¿no? Un problema de pistas internos o algo muy específico, es muy baja esa probabilidad. Bien, con esto ya se van a hacer una muy buena idea de cuándo insistir en reprogramar una BIOS. Cuándo insistir en programar una BIOS, programarla de nuevo, si no anda programás con otra versión. No desistas tan fácil. Hay mucha basura en internet. Bajás un archivo, si seguís teniendo esta transferencia, bajás otro, si seguís teniendo esta transferencia, bajás otro, hasta que, en mi caso, hasta 5 veces y la máquina mostró imagen. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Esto es una forma de detectar BIOS dañada y de detectar CPUs funcionando. Un equipo que llega hasta acá es un equipo que merece mi atención. Es un equipo que yo le voy a dar tiempo porque la posibilidad que mi CPU esté dañada es muy, muy baja. Bueno, cortemos por acá y ya seguimos con algunos otros ejemplos. Hay más terminales que podemos revisar y hay algunas otras fallas también que podemos simular para ir jugando con el Haswell, para ir dominando el Haswell y que bueno, nos ayude a generar buenos resultados de acá para adelante con esta familia de procesadores Haswell y Broadwell.